y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la segunda quincena del mes de octubre. Como parte de los convenios de inversión social, Minera Las Bambas realizó la entrega de equipos y herramientas agrícolas a la comunidad de Chumille, en el distrito de Chalhuahuacho. El aporte social estuvo conformado por 4 motoguadañas, 5 mochilas fumigadoras, una cosechadora de papas y una surcadora agrícola de 3 brazos, con una inversión de más de 34.000 soles. Minera Las Bambas inauguró su Centro de Empleabilidad y Desarrollo CED en el distrito de Chalhuahuacho, que estará al servicio de las comunidades de la provincia de Cotabambas. El CED está implementado con módulos de recepción de documentación, ambientes para entrevistas y evaluaciones psicolaborales, salas de cómputo, capacitación y ambientes para atención al público con una atención diaria, incluyendo los sábados, domingos y feriados. La Dirección Regional de Educación de Apurímac y Minera Las Bambas firmaron el convenio de cooperación interinstitucional para financiar las jornadas de capacitación docente. Otro aspecto será la premiación a docentes ganadores de buenas prácticas pedagógicas. También se ayudará en la publicación del proyecto educativo regional para su distribución a todas las instituciones educativas de la región Apurímac. Asimismo, se financiará la elaboración del proyecto educativo local de Cotabambas. Las Bambas, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, desarrolló el primer Foro Ambiental Minero, Cambio Climático y Descarbonización los días 24, 25 y 26 de octubre, donde expertos compartieron sus conocimientos en temas como transición energética para la minería sostenible, hoja de ruta de descarbonización en minería, cambio climático en el Perú, vulnerabilidad y resiliencia ante la emergencia climática en el Perú, hidrógeno verde en el Perú y medición de huella de carbono y reportabilidad. Minera Las Bambas, a través de su equipo de respuesta a emergencias, sumó a los trabajos de mitigación y extinción de incendio forestal que se registraron en las comunidades de Choaquere y Queuña del distrito de Chalhuahuacho. Estos trabajos se desarrollaron en permanente coordinación con las autoridades de ambas comunidades y defensa civil de dicho distrito. Con motivo de celebrar el 28 aniversario de creación política de Chalhuahuacho, Las Bambas, como parte de sus acciones de responsabilidad socioambiental, participó en la campaña de limpieza organizado por la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, con el objetivo de realizar la limpieza ribereña y las principales arterias. Las Bambas viene desarrollando todos los martes el recorrido virtual 360 grados para estudiantes de las diferentes carreras del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho, con el objetivo de dar a conocer el procedimiento de la operación, manejo ambiental y gestión social. De tal manera los estudiantes entiendan el marco en el cual la minería aporta al desarrollo de las comunidades en la provincia de Cotabambas. En Las Bambas, juntos la hacemos. Entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chaskirikamuychis waqaykuna panaykuna ña piña tarikamusayku kay informativo Willaricui nisqapi kay wayra wasinchispi surfu llapanchis rimaynin kunan p'unchayqa ña ch'unka p'unchaypiña tarikamusianchis kay noviembre killapi 10 de noviembre, jueves 10 de noviembre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, en los diferentes distritos de nuestra
nuestra provincia. Saludarlos a cada uno de ustedes y iniciamos nosotros de esta manera el informativo Huillaricuyú. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Hernán Zulca, que se encuentra con nosotros a esta hora de la mañana. Hernán, buenos días. César, buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes de la provincia de Cotabambas y hasta donde llegan nuestras ondas de Radio Surfuy. Hoy, amigos, ya jueves 11, jueves 10 de noviembre, me corrijo por favor, de 2022, y va pasando el tiempo y muchos van cumpliendo sus metas, sus objetivos trazados para este año. Queremos también dar el número de la radio, 974-78-2420 para las comunicaciones o los mensajes que usted quiera brindar a través de Radio Surfuy, la voz de todos. 6 de la mañana con 47 minutos aquí en el informativo Huillaricuyú. De inmediato nos vamos a conocer cuál es la frase del día. Nunca eres demasiado viejo para mantenerte en este caso, marcarte una meta o tener un nuevo sueño. A ver, nunca eres demasiado viejo para marcarte otra meta o tener un nuevo sueño. Eso es lo que nos menciona el día de hoy, la frase del día, ¿no? Bueno, si hay personas que desean empezar un nuevo proyecto, de repente estudiar a una edad ya de repente adulta, no es tarde, ¿no? La idea es tener las ganas de seguir creciendo y seguir aprendiendo. Es el de tener optimismo, ¿eh? Tener optimismo y seguir siempre adelante, amigos oyentes. La edad tampoco nunca es, digamos, un obstáculo para continuar y seguir estudiando y hacer otras carreras. De inmediato nos vamos al encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? La hora nacional, ahora en todo el Perú, 6:48 minutos. Un día como hoy, 10 de noviembre del año 1493, Cristóbal Colón desembarca en la isla de Borinque, la actual conocida ahora como Puerto Rico, dando a la región el nombre de San Juan Bautista. Un día como hoy, 10 de noviembre del año 1493. Nos vamos al año de 1780, amigos oyentes. Un día como hoy, por órdenes de Túpac Amaru, es ejecutado el corregidor Antonio de Aliaga. Entre tanto, en el año de 1836, un día como hoy, 10 de noviembre, nace en Ayacucho el mariscal Andrés Avelino Cáceres. 3 veces presidente del Perú, encabezó la lucha de la resistencia peruana contra la invasión y ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico. Fue conocido como el Brujo de los Andes. Es el patrón del arma de infantería del ejército peruano. Un día como hoy, 10 de noviembre, nace en Ayacucho Andrés Avelino Cáceres, el gran mariscal defensor del Perú. Vamos al año de 1931, amigos oyentes. Muere en el Palacio de Pizarro Rosa Prado, hija del general Mariano Ignacio Prado. Entre tanto, en el año de 1961, un día como hoy, 10 de noviembre, nace el jugador Franco Navarro Monterio, exfutbolista peruano, uno de los principales delanteros peruanos de la década del 80, entrenador de la selección peruana hace algunos años, pues don Franco Navarro nació en el año de 1961, un día como hoy. En el año de 1962 se da la implantación del sistema de medicinas sociales en el Perú. Es la primera experiencia política en Latinoamérica. 10 de noviembre del año 1965, creación de la Escuela Nacional de Turismo. Un 10 de noviembre de este año, de 1965, se crea la Escuela Nacional de Turismo. Finalmente, en el año 2007, un día como hoy, se inicia el juicio al expresidente Alberto Fujimori, acusado de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su mandato del año 1990 al 2000. Las efemérides del día de hoy, que aconteció un día como hoy en el Perú. 6 de la mañana, 51 minutos. Vamos con el recuento de nuestros titulares para el día de hoy. Nos vamos con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuyú. Titulares.
La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6 de la mañana con 51 minutos. Nos vamos de inmediato al recuento de nuestros titulares. La Gran Copa Amistad Coyurqui 2022, el campeonato de fútbol interinstituciones educativas a nivel primario secundario denominado Copa Amistad 2022, tiene como finalidad demostrar pues el resultado de la preparación de los, en este caso de la preparación de los alumnos participantes del proyecto Mejoramiento de las Capacidades Deportivas y Manifestaciones Folclóricas en sus diferentes categorías. Este campeonato se desarrolla pues en el distrito de Coyurqui. Titulares en el ámbito local, amigos siguientes, y para esta actividad se contará con la participación de las diferentes instituciones educativas, tanto del nivel primaria y secundaria del distrito de Coyurqui, donde los deportistas pondrán a prueba su talento en el deporte. Así lo aprendido también durante la ejecución del proyecto. La competición se iniciará el día de mañana 11 de noviembre, teniendo como sede el Estadio Municipal de Coyurqui. 6 de la mañana con 52 minutos y convocan en la provincia de Cotabambas para la inscripción militar a varones y mujeres que tienen la edad de 17 años, en este caso 17 años, nacidos en de enero a marzo del año 2006. Las personas que quieran inscribirse en este caso pues para obtener su libreta militar pueden apersonarse a las oficinas de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. ¿Desde cuándo? Desde el día de mañana 18, desde el viernes 18 en este caso, mañana es 11, ¿no? Desde el viernes 18 de noviembre, desde las 8 de la mañana en las oficinas de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. La invitación lo hace pues en este caso el fuero militar. Vamos con más titulares. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del proyecto Mejoramiento de las Capacidades Deportivas para Fomento y Promoción del Deporte en Niños, Jóvenes y Adultos del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, viene desarrollando las escuelas deportivas municipales en 9 zonas de nuestro distrito, las cuales agrupan también a las comunidades cercanas. Entre tanto, en el marco del 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho, está programado para el 11 de noviembre el primer concurso y expoferia informativa de las juntas administradoras de servicio de saneamiento, conocida como las JAS, a nivel del distrito. Para mayores detalles, hoy el responsable nos va a ampliar acerca de esta información referida a las JAS. 6 de la mañana con 53 minutos, titulares en el ámbito regional, y el gobernador electo Percy Godoy aún no define equipo de gestión que asumirá riendas del gobierno regional de Apurímac sobre el proyecto Parco Chinquilla, y Chinquillay afirmó que realizará un peritaje para saber lo que están recibiendo, y sobre el hospital de Andahuaylas trabajará con el gobierno nacional para elaborar el expediente técnico de corte obra y culminarlo. 6 de la mañana con 54 minutos y la justicia condena a más de 3 años de cárcel al ex gerente de la municipalidad del centro poblado de Chumbao. Se apropió pues sistemáticamente de más de 38.879 soles de recaudación por trámites de licencia de funcionamiento y derechos de matrimonio, por lo que fue condenado a 3 años de cárcel. Recientemente se llevó el simulacro de sismo, y en el caso de sismo en Cusco tendría 267.000 damnificados y 16.000 fallecidos, según simulacro nacional que se llevó a cabo en Cusco, y autoridades ofrecieron estadísticas y predicciones. 6 de la mañana, 54 minutos, 6 con 54 minutos en todo el país. Atención, en Arequipa, ladrones roban y destruyen aula de escuela inicial, esto en Cayarani. El alcalde distrital de Cayarani, en la provincia de Condesuyos, Rudecindo Zulla Callo, denunció pues que hace unos días unas personas extrañas ingresaron al aula del colegio inicial que hay en la zona y se llevaron apenas algunos útiles, pero destrozaron todo el material educativo. Qué mala fe estas personas, todo el trabajo de los niños han ido a destrozar estos delincuentes allá en Arequipa. Vamos a la región de Puno, amigos oyentes, en la ciudad del Altiplano. En Puno, incendio forestal arrasó más de 8 hectáreas de totorales en Los Uros, cerca de las 10 de la noche. Con el apoyo de la Capitanía del Puerto y un grupo de 10 pobladores de la zona, los bomberos lograron sofocar el fuego en su totalidad.
6 de la mañana con 55 minutos, en Ancash, otro incendio forestal genera daños en plantones de palta y pastos naturales en Yungay. Un incendio forestal ocurrido en el sector de, en este caso pues Chucpaj, del distrito de Matacoto, ubicado en la provincia de Yungay, sierra de la región Ancash, generó daños en plantones de palta, pastos, entre otros, dando así, impactando pues a la economía de los agricultores de esta zona. Lamentable estos incendios forestales. 6 de la mañana con 57 minutos, vamos con los titulares en el plano nacional. La mesa directiva del Congreso suspendió la sesión del Pleno que había sido convocada para este jueves. A través de un comunicado, la oficina de mayor del Congreso informó que esta decisión se tomó luego que la policía informara que la movilización programada para ese día se realizarían acciones de protesta contra la propiedad pública y privada. 6 de la mañana con 57 minutos. Entre otras informaciones, maestros del SUTEF realizan plantón frente al Congreso y anuncian huelga de hambre. ¿Qué están pidiendo los profesores? Los profesores exigen que no se apruebe el presupuesto del gobierno presentado al Congreso. Hay un presupuesto que el gobierno ha presentado al Congreso y que no aprueben ese presupuesto, están pidiendo los profesores. ¿Por qué? Ya que no incluye el compromiso de destinar el 6% del PBI al sector educación. Una propuesta que hizo todavía el señor Castillo durante su campaña. ¿Recuerdan cuánto por ciento tenía que destinar del presupuesto a la educación? Bueno, según los maestros, este presupuesto que ha presentado el gobierno no alcanzaría ni al 6% del PBI en favor de la educación, por lo que los maestros del SUTEF están pidiendo al Congreso que no aprueben este documento que ha presentado el gobierno hacia el Congreso. ¿Qué les parece? 6 de la mañana con 58 minutos. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pide al presidente Pedro Castillo convocar a segunda vuelta electoral en 9 regiones. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pidió al mandatario convocar a la segunda vuelta en estas regiones, debido a que ninguna de las fórmulas presentadas para gobernador y vicegobernador obtuvo el 30% de los votos válidos. La segunda vuelta se realizará el próximo 4 de diciembre. 6 de la mañana con 58 minutos. Martín Vizcarra acude a la Fiscalía para declarar por investigación sobre negociación incompatible. El expresidente Martín Vizcarra declarará pues en su calidad de investigado en el marco del caso pues Obrainsa. ¿Qué les parece? Y también a Martín Vizcarra no le han sacado un video, no le han sacado una foto, sin embargo, se le ha vacado en su momento. ¿No? Se le ha sacado con marchas, solamente por algunas declaraciones de repente de ahí colaboradores eficaces, de repente por ahí algunos indicios, y está siendo investigado y lo han sacado, ¿no? También ha sido por el tema de la vacuna, ¿no? Claro, por la vacunación a escondidas. Se hizo vacunar y el Congreso se tuvo que... Inmediatamente lo sacaron, ¿no? Entonces, ahora pues están esperando una foto y un video. Audios, pruebas, bueno. 6 de la mañana con 59 minutos. La hora nacional, la hora en todo el Perú. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana. Nos vamos a los titulares en el plano internacional. Titulares en el ámbito internacional, amigos oyentes. Las escuelas rusas impartirán reparación militar inicial a partir de 2023. El Ministerio de Defensa de Rusia respaldó la inclusión en el programa escolar de un curso de preparación militar inicial, afirmó en su canal de Telegram el diputado y líder del partido oficialista Rusia Justa, Sergei Mironov, autor de la iniciativa. 6 de la mañana con 59 minutos. Atención, y la desaparición del lago Poopó ocasionó pues un impacto en la cultura boliviana. Hay un mini satélite conocido como el Proba 5 de la Agencia Espacial Europea ESA que captó en el año 2015 la progresiva evaporación de este lago, que es el segundo más grande de Bolivia. Este lago ya desapareció, lamentablemente desde el año 2015 ha ido evaporándose, desapareciendo allá en Bolivia y está causando pues impactos en la cultura boliviana.
Estados Unidos, una mujer va al médico creyendo que tiene apendicitis, pero da a luz a su bebé de emergencia. Kayla recién se enteró que estaba embarazada en el momento de las contracciones, luego dio a luz a su bebé, a quien le llamó Maddie. 7 de la mañana en punto. En el plano deportivo, los titulares vienen a través de Willarico y muchísima atención y triunfo del Melgar. Ayer Melgar ganó 1-0 a Alianza Lima en Arequipa por la final de la ida, en este caso por el partido de ida de la Liga 1, con un autogol de Jordi Vilches. El Fútbol Club Melgar ganó pues por la mínima diferencia ante Alianza Lima en Arequipa. Todo se define pues este sábado allá en Matute para ver cuál es el equipo que campeona durante este torneo 2022 de fútbol profesional. Y ajedrecista peruana se corona campeona panamericana escolar en Bolivia. Se trata de Andrea Tacas Cárdenas, también clasificó al torneo mundial escolar en Grecia. 7 de la mañana con 1 minuto y marcado por una ambición insaciable. Cristiano Ronaldo, en este caso, pues encadena los títulos y los récords desde que hace casi 2 décadas. A los 37 años, el capitán portugués jugará en Qatar su 5º mundial, la última oportunidad para que logre el gran título de coronarse campeón del mundo. Ya cumple 37 años, ya tiene 37 años el bicho y estará jugando pues su último mundial allá en Qatar. Ojalá le vaya muy bien a Cristiano Ronaldo. 7 de la mañana y 1 minuto. Estas informaciones y mucho más a través de Radio Surjuy. Nos vamos a la pausa y volvemos con más información en unos instantes. Y hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricuy. En Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, con eso, no sé, hay lata de verdad, hasta carretera con Tucarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, arretarata, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín chayariki, chaynata muna sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricuy.
Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la segunda quincena del mes de octubre. Como parte de los convenios de inversión social, Minera Las Bambas realizó la entrega de equipos y herramientas agrícolas a la comunidad de Chumille, en el distrito de Chalhuahuacho. El aporte social estuvo conformado por 4 motoguadañas, 5 mochilas fumigadoras, una cosechadora de papas y una surcadora agrícola de 3 brazos, con una inversión de más de 34.000 soles. Minera Las Bambas inauguró su Centro de Empleabilidad y Desarrollo SED en el distrito de Chalhuahuacho, que estará al servicio de las comunidades de la provincia de Cotabambas. El SED está implementado con módulos de recepción de documentación, ambientes para entrevistas y evaluaciones psicolaborales, salas de cómputo, capacitación y ambientes para atención al público con una atención diaria, incluyendo los sábados, domingos y feriados. La Dirección Regional de Educación de Apurímac y Minera Las Bambas firmaron el convenio de cooperación interinstitucional para financiar las jornadas de capacitación docente. Otro aspecto será la premiación a docentes ganadores de buenas prácticas pedagógicas. También se ayudará en la publicación del proyecto educativo regional para su distribución a todas las instituciones educativas de la región Apurímac. Asimismo, se financiará la elaboración del proyecto educativo local de Cotabambas. Las Bambas, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, desarrolló el primer foro ambiental minero, cambio climático y descarbonización los días 24, 25 y 26 de octubre, donde expertos compartieron sus conocimientos en temas como transición energética para la minería sostenible, hoja de ruta de descarbonización en minería, cambio climático en el Perú, vulnerabilidad y resiliencia ante la emergencia climática en el Perú, hidrógeno verde en el Perú y medición de huella de carbono y reportabilidad. Minera Las Bambas, a través de su equipo de respuesta a emergencias, sumó a los trabajos de mitigación y extinción de incendio forestal que se registraron en las comunidades de Choaquere y Queuña del distrito de Chalhuahuacho. Estos trabajos se desarrollaron en permanente coordinación con las autoridades de ambas comunidades y defensa civil de dicho distrito. Con motivo de celebrar el 28 aniversario de creación política de Chalhuahuacho, Las Bambas, como parte de sus acciones de responsabilidad socioambiental, participó en la campaña de limpieza organizado por la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, con el objetivo de realizar la limpieza ribereña y las principales arterias. Las Bambas viene desarrollando todos los martes el recorrido virtual 360 grados para estudiantes de las diferentes carreras del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho, con el objetivo de dar a conocer el procedimiento de la operación, manejo ambiental y gestión social. De tal manera los estudiantes entiendan el marco en el cual la minería aporta al desarrollo de las comunidades en la provincia de Cotabambas. En Las Bambas, juntos la hacemos. La hora nacional, la hora en todo el Perú, y Moras, Ñahueteicuna, Panaicuna, 7 de la mañana con 9 minutos. Nos vamos de inmediato con información en Huillarico. ¿Y qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando? José Williams, presidente del Congreso, cuestionó la provocación del Ejecutivo. Según sus palabras, él menciona pretenden cerrar el Congreso. El presidente del Congreso calificó como una provocación del Poder Ejecutivo el pedido del jefe del gabinete ministerial, el señor Aníbal Torres, para que el parlamentario, o en este caso los parlamentarios, debatan el proyecto del Ejecutivo que busca derogar la norma que regula la cuestión de confianza. Bien, amigos, sobre esta noticia, el presidente del Congreso, José William Zapata, justificó la decisión de calificar como no atendible el pedido enviado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que el Parlamento debate el proyecto del Ejecutivo que busca derogar la norma que regula la cuestión de confianza. Según sus declaraciones, mencionó lo siguiente: yo creo, y lo digo a nombre de la mesa directiva, que esta es una provocación del Ejecutivo, una provocación más que está haciendo el Ejecutivo en la situación en la que se encuentra, preocupado, desesperado, recurriendo a situaciones como esta, así como a la OEA, esta visita de esta misión, donde desprestigia pues al Estado peruano, apuntó así el presidente del Congreso de la República. También dijo lo siguiente: lo que creo es que el Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República. El Ejecutivo
Ejecutivo pretende cerrar al Congreso de la República y de hecho que ahora está declarando un enfrentamiento con el Congreso y le está haciendo daño a la nación. Y bueno, lo que pide también es revisar esta ley que es constitucional y más bien pues rompería el equilibrio de poderes. Bueno, William Zapata también negó que exista una dictadura parlamentaria o una dictadura del Congreso, ¿no? Tal como cuestionó Aníbal Torres y otros representantes del oficialismo. El titular del Parlamento recordó que el pedido sobre la cuestión de confianza ya fue revisado por el propio Tribunal Constitucional a solicitud del gobierno, donde se ratifica la postura del Congreso. Y bueno, también señaló que no hay ninguna dictadura de parte del Congreso. Aquí las fuerzas son equilibrantes, las de oposición y el oficialismo. Nosotros no hemos dicho que no es admisible el pedido del Ejecutivo. Hemos dicho que resulta no atendible porque esta ley ya fue observada por el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional le dio la razón al Congreso. En otro momento, José William Zapata ratificó la suspensión de la sesión del Pleno que había sido convocado para este jueves. A través de un comunicado, la Oficialía Mayor informó que esta decisión se tomó luego de que la policía informara que en la movilización programada para este día se realizarán acciones de protesta contra la propiedad pública y la propiedad privada. La marcha de mañana que está apoyando al gobierno en sus videos muestran agresividad y de lo que suceda ahí es responsable el Poder Ejecutivo. Si es que hace que no se controle bien, o sea, las protestas, nosotros hemos decidido aquí en el Congreso, luego de coordinar con la policía, que no es conveniente que mañana estén muchos congresistas aquí, indicó el titular. 7 de la mañana con 13 minutos. Responsable de esta marcha sería el Poder Ejecutivo, el gobierno. Si es que no se hace lo posible para evitar o de que de alguna forma se provoca algún daño tanto a la propiedad pública o a la propiedad privada, hemos decidido por seguridad, dicen los congresistas, postergar el pleno del Congreso del día de hoy. No se trata pues de que haya un retroceso o estamos intimidados, de ninguna manera, así mencionaron algunos congresistas a su salida del hemiciclo. Bueno, el día de hoy hay una protesta, si bien es cierto, todos los peruanos tienen el derecho de protestar, de manifestarse, pero tienen que guardar pues también la compostura, sin agredir, sin dañar la propiedad privada, ¿no? Pueden hacer sus reclamos, expresarse, ¿no? Pero pues no tirando piedras, no quemando, ¿no? De repente por ahí hay propiedad pública, o sea, el riesgo es también de que se dañe pues la propiedad pública. Por ejemplo, la construcción de una comisaría, por ejemplo, ¿a quién creen que le cuesta esa construcción? ¿No? Le cuesta pues a todos los peruanos, ¿no? Y si hacemos la destrucción de lo que nosotros mismos los peruanos hemos pagado, ¿a dónde estamos llegando, no? Nuevamente vamos a tener que hacer otro gasto, invertir otra vez en reparar estos daños. Entonces hay que guardar las composturas, hay que guardar, en este caso pues de repente por ahí no hay que agredir a las personas, a la propiedad pública ni a la propiedad privada. Entonces bueno, ese es el llamado que se hace desde este medio de comunicación. Hay de repente por ahí una confrontación entre el Congreso y también el Poder Ejecutivo. Veamos pues de que se busque la mejor salida, que siempre el diálogo es lo que se necesita, y lo que se necesita para nuestro país es pues que podamos generar oportunidades de trabajo, de desarrollo para los peruanos. Hasta el momento no estamos en nada, no se está avanzando mucho en nuestro país. Se ha hablado de una segunda reforma agraria y lamentablemente pues en esta segunda reforma agraria que se ha lanzado con bombos y platillos allá en la ciudad del Cusco, ¿no? ¿Y qué se está logrando con esta segunda reforma agraria? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo, señores? O sea, lamentablemente, ahorita no tenemos fertilizantes. El precio de una bolsa de urea está por encima de los 200 soles. Antes estaba a 70 soles, ¿no? Hace un año atrás, ahora está por encima de los 200 soles, ¿no? Y según, pues, bueno, muchos dirán, pero esto es consecuencia de la guerra de Rusia con Ucrania. Sí es consecuencia, pero ha habido un planteamiento hacia el gobierno de comprar urea. 4 veces se ha postergado la compra de esta urea. No se puede comprar la urea hasta ahora. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una déficit de gestión. No se está pudiendo gestionar esta crisis.
esta crisis de fertilizantes no se está pudiendo gestionar y lamentablemente quienes están pagando los platos rotos son los agricultores. Ellos son porque van a ir a las tiendas a comprar con más de 200 soles una bolsa de urea. ¿Y qué hace eso? Incrementa pues la producción agraria en el campo y eso va a golpear directamente en los bolsillos de todos los peruanos. ¿Por qué? Porque si antes, como lo decíamos en anteriores ocasiones, la arroba de papa usted compraba con 20 hasta 25 soles, ahora puede llegar hasta 50 soles, como que ha llegado en algún momento, la arroba de papa, ¿no? Entonces, y otros productos que se producen en nuestro país, ¿no? Por lo que está generando pues preocupación en las amas de casa, lo que pueda venir más adelante. Ahora con esta sequía más, entonces estamos entrando pues va a entrar en un déficit de producción, por lo menos el 40% según especialistas de la producción agrícola en nuestro país estaría cayendo, ¿no? Entonces muchísimo ojo, muchísimo cuidado con, en este caso pues con nuestros cultivos, con buscar de repente por ahí cómo salvar nuestros cultivos. Hay muchas personas que ahorita están desesperadas porque con la sequía más, ya pues muchos cultivos no van a llegar a producir como lo hacían antes. Esperemos mayor responsabilidad en la gestión de estos temas que finalmente pues son para la población que beneficia pues a nuestros ciudadanos en el país. 7 de la mañana con 17 minutos. Entre otras informaciones, amigos, aquí en Radio Surfo, y nos vamos a ir a la información en el plano regional. ¿Qué está aconteciendo? El gobernador electo, el señor Percy Godoy, aún no ha definido su equipo de gestión que asumirá las riendas del gobierno regional de Apurímac. Sobre el proyecto, en este caso de Parco Chinquillay, afirmó que realizará un peritaje para saber lo que está recibiendo, y sobre el hospital de Andahuaylas, trabajará con el gobierno nacional para elaborar un expediente técnico de corte de obra y culminarlo lo más antes posible. El gobernador electo, el señor Percy Godoy Medina, en declaración a la prensa manifestó pues que el equipo de gestión que asumirá las riendas del gobierno regional de Apurímac a partir del 1 de enero de este 2023 aún no está conformado y se evalúa a los profesionales que pronto serán convocados para trabajar en el gobierno regional. La nueva autoridad regional precisó que su gestión dará prioridad a los profesionales jóvenes de las 7 provincias. Ojo, a profesionales jóvenes de las 7 provincias de la región Apurímac, como debería ser, ¿no? Estamos pidiendo en este caso pues que se incorpore en las instituciones públicas o en los gobiernos regionales y en las entidades, en los gobiernos locales, a más jóvenes profesionales de la localidad. Además, Percy Godoy mencionó, las elecciones ya acabaron, los colores políticos se terminaron, ahora necesitamos el apoyo de todos los profesionales de la región para sacar adelante a la región Apurímac. Asimismo, señaló que el equipo técnico a cargo del proceso de transferencia tampoco se ha constituido, toda vez que su instalación se concretará después del 20 de noviembre y cuando haya recibido las credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, Percy Godoy sostuvo que está convocando a reuniones de trabajo con las nuevas autoridades electas, además de haberse reunido con el presidente de la República y también pues contar con el apoyo del gobierno y desarrollar una agenda de trabajo conjunto desde el primer día de su gestión. También dijo Percy Godoy, amigos oyentes, nuestro objetivo es contribuir y construir una región para el desarrollo desde el primer hasta el último día de su gestión. Bueno, importante lo que menciona el electo gobernador regional de Apurímac, el señor Percy Godoy, respecto a la incorporación de jóvenes profesionales de la región Apurímac a trabajos técnicos dentro del gobierno regional, ¿no? Entonces, direcciones, de repente por ahí hay que asumir también pues algunos cargos importantes, funciones que vayan a desempeñar pues jóvenes profesionales en la región. Lo mismo debe pasar aquí en nuestras municipalidades. Esperemos que ya se estén armando estos equipos técnicos, tanto en la Municipalidad Provincial de Cotabamba
Cotabambas, en la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en todas las municipalidades, donde se esté dando prioridad a los jóvenes profesionales del distrito de Chalhuahuacho, de Akira, de Mara. Tenemos profesionales dentro de nuestra provincia, sí tenemos jóvenes profesionales, tenemos talento, sí tenemos. Entonces hay que convocarlos para que trabajen y puedan brindar pues toda su capacidad, sus conocimientos profesionales en favor de nuestras comunas, ¿no? Esperemos pues que los alcaldes electos ya estén convocando a estos jóvenes, estén evaluando por lo menos a los jóvenes profesionales, ¿no? Y podamos llevar un buen gobierno durante los próximos años que toca desempeñar su gestión. Los nuevos alcaldes están iniciando su gestión desde el 1 de enero del año 2023. Entonces hay mucha expectativa por parte de sus electores sobre lo que vayan a desarrollar y el trabajo que vayan a desarrollar en nuestra provincia de Cotabamba. 7:21. Vamos con más información. Condenan más de 3 años de cárcel a exgerenta de Municipalidad del Centro Poblado de Chumbao porque se apropió sistemáticamente de 38.879 soles de recaudación por trámites de licencias de funcionamiento y derechos de matrimonio. Y bueno, al respecto, amigos oyentes, la justicia apurimeña condenó a 3 años y 4 meses de pena privativa de libertad a Lisbeth Darcy Quispe Soto por apropiarse sistemáticamente de 38.879 soles cuando se desempeñaba como exgerenta de Administración y Rentas del municipio delegado de Chumbao, esto en Andahuaylas. Bueno, la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Andahuaylas logró la sentencia contra la exfuncionaria por el delito de peculado doloso por apropiarse así de estos dineros del Estado y en este caso pues sobre todo de este centro poblado. La pena fue reducida al acogerse por la terminación anticipada. Y bueno, al respecto, la fiscal a cargo de la acusación fiscal, Xianeri Ramírez Hermosa, demostró que esta sentenciada se apropió de manera sistemática de 38.879 soles de los trámites de licencias de funcionamiento y derechos de matrimonio, ejecutando directamente dichos cobros y fraccionando recibos desde el 2019 hasta junio de 2021. Asimismo, en este caso sentenciada deberá prestar servicios a la comunidad por 171 días y un pago de multa de 1.300 soles, la inhabilitación para ejercer un cargo y el pago de una reparación civil al Estado de 58.673 soles respectivamente. Ahí está la condena que se le está realizando a esta funcionaria que se habría apropiado de dineros de este centro poblado. Bueno, temas de corrupción, ¿no? Sí, en todo lado, y siempre es importante que, amigos oyentes, intervengan pues a estas personas corruptas que hacen daño a nuestra sociedad y hacen daño al país, generando retraso y desarrollo en nuestras localidades y en nuestras comunidades. No podemos permitir que se aprovechen de la gente. La hora nacional ahora en todo el Perú, 7:24 a.m. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información aquí en Huillaricui. Imaynayan kasanki wayqay Wilber. Ñachu listuña kasanki carrukuyan purita qallarinaykipaq. Imaynayan Ernesto. Ari wayqay. Ñan lluqsinaypaq hinana kasani. Allinmi wayqay. Ichaqa ama qunqankichu. Susikullawan allinta carrukuyta q'iwinki. Allinta qhawarispa. Señales de tránsito nisqata kasuspalla. Ricky wayqay. Llipin chay señales de tránsito. Informativas, reguladoras, preventivas. Hinallataq reglamentaria nisqakunata. Allinmi chayqa wayqay Wilber. Kanqa yachasqankipunitaqmi Ari wayqay chaykunataqa yachanansipuni. Kaykunaqa manan karu q'iwiqkunallachu. Yachananku. Noqa hina. Kaykunataqa yachanankun chakipi puriqkunapas. Qan hina. Kusa wayqay. Ricky. No, ¿cómo crees? No es un golpe. Lo que pasa es que me caí y no pude proteger mi cara. Solo eso. Con él
con él estamos muy bien. Ayer se molestó un poco y gritó, pero como todo. Es que también yo lo provoqué y fue mi culpa. No lo defiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Ni un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Consecuencia de los incendios forestales. Pepe, ¿sabías que causar un incendio forestal tiene pena privativa de libertad y multa económica? No, Juanita. ¿Cuánto es la pena privativa y la multa económica? La provocación de los incendios forestales tiene sanciones penales de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad y una multa económica de 10 UITs, que equivale a 46,000 soles. También afectan a la flora, fauna, suelo, el agua, la calidad del aire y la salud de las personas. De allí la importancia de protegerlos y conservarlos. Por eso debemos seguir estas acciones de protección. No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforo encendido en el suelo. No encender fogatas en los cerros o quebradas. No realizar quemas de restos agrícolas o basura. No ingresar motocicletas o automóviles en zonas donde hay pajonales secos. Si observas humo, debes informar al Comité de Vigilancia y los bomberos. Gracias, Juanita. Voy a seguir esas acciones para no causar pérdidas de nuestros bosques, reforestados por el proyecto Ecosistema. Te lo recuerda el proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfuy. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Ducha, yuraje yucha son juchayo. 7 de la mañana con 28 minutos en el informativo Willarico y Huajicuna Panaicuna. Ima Huajarico y Piscasan Checa, Huajaricamuichis, que mi casa número telefónico de la radio 974782420 es el número telefónico de Radio Surfuy, la voz de todos, ¿ah? Pueden comunicarse al 974782420. Y ojo con esta información, según información que circula en los diferentes medios de comunicación del Perú, la pandemia del COVID-19 todavía no habría terminado. La Organización Mundial de la Salud reportó la muerte de 9 personas o 9.400 personas en la última semana producto del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud también considera que no debería haber esa cantidad de muertes, ya que sostuvo están al alcance de todos los medios para evitarlo con las vacunas. La COVID-19 ha causado en la última semana la muerte de 9.400 personas en el mundo, una cifra que es un 90% más baja que en febrero, pero no debería producirse porque están al alcance de todos los medios para evitarlo, informó según la Organización Mundial de la Salud. Hace tan solo 9 meses, los decesos por el COVID-19 alcanzaban los 75,000 personas por semana, lo que en este caso pues es sin duda un avance muy significativo a comparación de ahora, ¿no? No obstante, la Organización Mundial de la Salud pidió hoy a los gobiernos y comunidades mantenerse vigilantes respecto a la pandemia.
Y bueno, también manifestaron de que hemos recorrido un largo camino y estos datos definitivamente son fuente de optimismo. Pero casi 10.000 muertes semanales es demasiado para una enfermedad que puede ser prevenida y tratada, exhortó al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa. Los datos semanales apuntan a 2 millones de casos en los últimos días a nivel global. Pero los expertos, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, aseguran que este dato está subestimando, ya que la cantidad de tests de COVID-19 que se están haciendo ha caído fuertemente en todo el mundo. Mucha gente ya no se hace pruebas pues del COVID-19 y la consecuencia es que muchas personas infectadas no son detectadas a tiempo con el COVID. Es entender lo que pide la Organización Mundial de la Salud es que se sigan vacunando, hay que seguir preveniendo con acciones simples, por ejemplo lavarse las manos, usar siempre también la mascarilla en lugares donde se haya bastante conglomeración, bastante gente. De repente por ahí hay que usar la mascarilla, es importante, ¿no? De repente por ahí usted va a ingresar a un salón donde está viendo que hay poca ventilación, no hay mucho ingreso de aire fresco. En este caso pues es mejor mantenerse con la mascarilla con la finalidad de evitar pues cualquier tipo de contagio. 7 de la mañana con 32 minutos aquí en el informativo Huillaricú. Saludar a nuestros amigos allá en Coyurqui con Radio Guaira, nuestros amigos siempre ahí sintonizando. Don Richard Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos allá en Coyurqui. A nuestros amigos de el distrito de Cotabambas, Radio Poder Chasqui, que también está en la sintonía de Radio Surfo, la voz de todos. 7 de la mañana con 32 minutos. Y el Ministerio Público pide 35 años de prisión para Alejandro Toledo por casos de la carretera interoceánica. El expresidente Alejandro Toledo continúa en Estados Unidos. El Ministerio Público investiga desde hace unos años al exmandatario por presuntamente haber recibido un soborno de parte de la constructora brasileña Camargo y Correa para resultar favorecida en la licitación del tramo 4 de la carretera interoceánica. El equipo especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lavallato solicitó 35 años de prisión para el expresidente Alejandro Toledo por el caso de la licitación del tramo 4 de la carretera interoceánica. Bueno, la fiscal Diana Canchiguamán Castañeda acusó al exmandatario por el presunto delito de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado peruano a raíz de este caso. ¿Qué les parece? Ahí está, se están pidiendo ya pues las penas efectivas y hasta ahora no se puede extraditar a este señor como es Alejandro Toledo. La magistrada también pidió 16 años y 8 meses de prisión para Abraham Dan-on, ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo, así como 29 años y 4 meses de cárcel para el ex representante de la empresa Camargo y Correa S.A., sucursal del Perú, Marcos de Moura Wanderley, quienes se encuentran comprendidos dentro de este proceso penal. Al respecto, la representante del Ministerio Público demandó la disolución y liquidación de esta empresa y se le imponga un pago de una multa de más de $500,000 en este caso. ¿A qué les parece? Es conocido hace unos días que la magistrada solicitará que se requiera la extraditación del mandatario peruano a las autoridades de Estados Unidos y por ello demandó recientemente que se le imponga 36 meses de prisión preventiva en este proceso penal mientras duren las investigaciones. La fiscal Canchiguamán Castañeda pidió además 22 años, 2 meses y 2 días de prisión para Rafael Bravo Orellana y Alberto Pasco Font Quevedo, quienes también están implicados en este caso. Bueno, en el documento también se solicita en este caso, pues, el archivamiento del delito de lavado de activos que se atribuía en este caso al empresario colaborador eficaz Joseph Maiman, quien falleció el 8 de octubre del año pasado a los 75 años. El israelí, por complicaciones en su estado de salud, dejó de existir y así pues
su hermana Michelle Maiman lo reportó. En este caso está pidiendo que ya se archive las investigaciones contra Joseph Maiman, porque ya pues a quién van a investigar si ya falleció el imputado. La acusación fiscal fue remitida al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, quien programó la audiencia de control de requerimiento mixto para el próximo 27 de diciembre a las 9 de la mañana en la sede del Poder Judicial. El juez Concepción Carhuancho dispuso que esta audiencia es de carácter inaplazable y de existencia obligatoria, pues en este caso asistencia obligatoria para las partes que intervengan en este caso. Bueno, ahí está. Se está pidiendo ya prisión preventiva, si es que en caso pues se le traiga ya al señor Alejandro Toledo. El Ministerio Público pide 35 años de prisión para Alejandro Toledo por el caso de la carretera interoceánica, un caso pues que lamentablemente esta construcción de esta vía ha demandado en actos de corrupción en el gobierno del señor Alejandro Toledo. Y bueno, ahí están las investigaciones. Esperemos que se pague pues las condenas correspondientes y se logre la extraditación de Alejandro Toledo al Perú y responda a la justicia. 7 de la mañana con 36 minutos aquí en el informativo Huillaricui. Y en el Cusco se desarrolló un simulacro, donde según este simulacro se ha sacado datos de lo que podría pasar o las consecuencias. En caso del sismo de Cusco tendría 267,000 damnificados y 16,000 fallecidos, según un simulacro reportado a nivel nacional, en el que se llevó, pues se desarrolló en la ciudad del Cusco con autorización de el INDECI, ¿no? Y este simulacro, los datos que arrojó después de este simulacro, dijo, habría un promedio de 16,000 fallecidos si es que se produjera pues un terremoto en la ciudad del Cusco, y un promedio de 267,000 damnificados. Las catástrofes no se pueden predecir. Cusco fue estremecido por un sismo de 7.5 en la escala de magnitud del momento, originada por la activación de la falla de Tambomachay con una profundidad de 40 kilómetros que ocasionó daños considerables a la vida y la salud de la población, viviendas, vías de comunicación y servicios básicos de agua y electrificación destruidas. Ante esta situación, según este simulacro, las instituciones de primera línea y población cusqueña pusieron a prueba su capacidad de respuesta multisectorial ante este tipo de desastres. En el simulacro nacional nocturno, sismo en la región del Cusco, donde las familias de todos los distritos cusqueños se ubicaron y formaron círculos en las zonas seguras externas. Las autoridades, junto a los integrantes de las entidades de primera respuesta, se hicieron presentes a las 8 de la noche en la Plaza Mayor, donde realizaron ejercicios de evacuación y primera respuesta, para que luego dirigirse pues al Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER en la ciudad de El Cusco. Bueno, y el saldo, según el reporte de este simulacro nocturno, sería pues 16,000 fallecidos y 267,000 damnificados, según el simulacro de sismo que se produjo o que hicieron hace muy poco, un simulacro de sismo nocturno. Bueno, ahí está, y es que quizás no hay una participación activa por parte de la población en estos simulacros, por lo que se ha sacado estos resultados que serían pues catastróficos de darse, ¿no?, en la ciudad del Cusco. Sí, esto por la falla de Tambomachay, es un riesgo que se puede dar en cualquier momento, amigos oyentes, y es muy bueno entonces participar de estos simulacros de sismos para que, bueno, el desastre natural no nos encuentre pues así desprotegidos o sin como la forma de actuar ante estos desastres. La hora nacional, la hora todo el Perú, 7 de la mañana con 39 minutos. Bueno, nos vamos con la información también hasta la región de Arequipa. ¿Qué está pasando? Ladrones roban y destruyen aula de escuela inicial en Cayarani. El alcalde distrital de Cayarani, esto en la provincia de Conde Suyos, el señor Rudecindo Suya Cayo, denunció pues que hace unos días unas personas extrañas ingresaron al aula del colegio inicial que hay en la zona y se llevaron pues apenas algunos útiles escolares,
pero destrozaron todo el material educativo. Indicó que el hecho fue comunicado en la UGEL de Caylloma y hasta la policía, pero no se hizo nada al respecto. Detalló que no es la primera vez que personas inescrupulosas entran al colegio con solo la clara intención de hacer los destrozos. Lamentable de que hayan entrado estos tipos de personas a esta institución inicial y se hayan llevado en este caso los útiles escolares, y hayan destrozado pues la infraestructura, que esto pues sirve de mucho para la formación educativa de los pequeños, para su formación inicial de estos niños que en el futuro pueden ser grandes profesionales. 7 de la mañana con 41 minutos, y una información que está dando pues la vuelta en todo el Perú, y es que en Cusco la Fiscalía ha pedido 10 años de cárcel para el ganador de, en este caso pues la competición automovilística Caminos del Inca. Estamos hablando del señor Rommel Palomino. ¿Por qué la Fiscalía pide 10 años de cárcel para Rommel Palomino? La Fiscalía de Quispicanchis en Cusco acusa al campeón de Caminos del Inca, propietario y gerente de la empresa de transportes Palomino, de ser responsable de un accidente de tránsito en el que murieron 23 personas hace años atrás. Y bueno, amigos, la Fiscalía Provincial de Quispicanchi en Cusco formalizó la denuncia y pidió 10 años y 4 meses de cárcel para Rommel Palomino y otros familiares y funcionarios de la empresa de transportes, a los que responsabiliza de haber originado el accidente ocurrido el 1 de octubre de 2019. El ganador de la 50 edición de Rally Caminos del Inca 2022, el señor Rommel Palomino Ortiz, es acusado del delito de homicidio culposo y otros por la muerte de 23 personas tras la caída de un bus de la empresa de transportes Expreso Internacional Palomino SAG, del cual él es accionista, por lo que estaría pues siendo investigado por la Fiscalía Provincial de Quispicanchis. Y bueno, esta Fiscalía Provincial de Quispicanchi en Cusco formalizó la denuncia y pidió 10 años y 4 meses de cárcel para él, otros familiares también y funcionarios de la empresa de transportes que, bueno, a quienes él les responsabilizan de haber originado el accidente ocurrido el pasado 1 de octubre de 2019 en la ruta Cusco-Madre de Dios. Lamentable este accidente que enlutó a muchas familias. Según la acusación fiscal, los implicados permitieron pues que los conductores del bus de placa de rodaje C8D 957 manejen la unidad sin haber descansado apropiadamente. El cansancio habría ocasionado que el vehículo cayera a un abismo de 250 metros y la muerte de sus pasajeros. El peritaje policial de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de Cusco ya había revelado las causas del accidente. El informe emitido en noviembre de 2019 señala que el exceso de velocidad producto del agotamiento físico del conductor ocasionó la tragedia. De acuerdo al mismo informe, los conductores Sebastián Choquehuán Carrera y Walter Guzmán Janampa partieron de Lima el 29 de septiembre y llegaron a Cusco el 30 de septiembre del mismo mes, en este caso, ¿no? Ese mismo día les programaron el viaje a Madre de Dios y solo descansaron 4 horas según las investigaciones. Es decir, los acusados, accionistas y funcionarios de la empresa de transportes Expreso Palomino no modificaron la jornada laboral de sus trabajadores y permitieron que sigan trabajando a pesar a que la ley lo exige. Bueno, lamentable, estos conductores debieron descansar en su momento para que no se produzca pues este accidente. Según las investigaciones, solamente estos conductores habrían dormido 4 horas. Y tomando esta reflexión de que los conductores deben descansar, ¿cómo estamos en el transporte interprovincial aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho? ¿Cuántas horas están descansando nuestros conductores? ¿Los conductores están descansando adecuadamente? Hay que ponernos a pensar un poquito, ¿no? Sí, los dueños de las empresas de transporte que circulan entre Cusco y Chalhuahuacho están dando las horas adecuadas de descanso a los conductores. Este es un tema de seguridad porque lo que se transporta son vidas humanas,
¿no? Ahora, si están siendo verificados por las autoridades correspondientes del Ministerio de Transportes, de la municipalidad, si cuentan pues con la pericia correspondiente para operar estos vehículos de transporte interprovincial, ¿no? Muchas veces se ve que aplican exceso de velocidad en algunas rutas, ¿no? En algunos sectores, en algunos tramos de la carretera Chalhuahuacho-Cusco, ¿no? Entonces, siempre, por favor, es importante verificar, no solo eso, hay que verificar también el estado de nuestros carros, cómo están, ¿no? Una revisión técnica es importante, porque muchas veces también en algunas oportunidades los accidentes de tránsito se producen por fallas mecánicas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer como dueños, propietarios de una unidad vehicular que presta servicio de transporte desde Cusco a Chalhuahuacho, de Chalhuahuacho a Cusco, es verificar si el carro está en óptimas condiciones, si el conductor también está en óptimas condiciones. No es pues dejarlo a la ligera, ¿no? Porque por ahí se producen accidentes y la ruta de Chalhuahuacho hacia la ciudad del Cusco es una ruta bastante, en este caso pues complicada, con bastantes abismos. Veamos las bajadas, la subida hacia Capasmarca o la bajada de Capasmarca hacia Saigua, podemos tener, también podemos ver cómo es estos abismos desde Oyabamba hasta Tinco, ¿no? Entonces, una mala maniobra en velocidad puede generar hechos que puedan pues enlutar a las familias chalhuahuachinas, a las familias cusqueñas. En ese entender, por favor, siempre hay que verificar y hay que hacer operativos por parte de las autoridades a las empresas de transporte para que verifiquen que todo esté en regla, porque lo que se transporta son vidas humanas. 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos de inmediato al contacto telefónico. Bien, amigos oyentes, y en el marco del 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho está programado para el día 11 de noviembre, para el día de mañana, el primer concurso y expoferia informativa de juntas administradoras de servicio de saneamiento JAS a nivel del distrito. Para mayores detalles, hoy estamos ya en contacto con el responsable del área técnica municipal, con el señor Gabriel Vargas, para que nos dé mayores detalles. Señor Gabriel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Buenos días, estimados amigos de Informativa Huillaricui. Igual el cordial saludo a cada uno de nuestros oyentes en los diferentes distritos, provincias, así como también a los que nos vienen sintonizando en la plataforma virtual. Bien, señor Gabriel, coméntanos cómo se va a realizarse las inscripciones a este concurso, o ya se iniciaron, y qué modalidades va a haber de concurso, de calificación en esta feria. Sí, bueno, ya tenemos confirmada la participación de diferentes JAS de nuestro distrito de Chalhuahuacho, así como también tenemos la grata presencia, la participación de una JAS invitada, en este caso la JAS de Colpayo, que pertenece al distrito de Tambobamba. Entonces, nuestra actividad el día viernes se lleva con total normalidad, puesto que también esta actividad ha sido previsto hace ya 2 meses de anticipación, ¿no? Entonces, cada uno de nuestras juntas directivas ya tiene pleno conocimiento de la actividad que se va a realizar. La calificación, bueno, las inscripciones siempre han estado abiertas, todavía siguen abiertas. Más que inscripción, es creo la confirmación de cada una de las participaciones de nuestras juntas administradoras de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Bueno, estamos contemplando en lo que es la calificación dos componentes, ¿no? Un componente que es la parte de un expediente técnico, por así llamarlo, y la otra parte que es la exposición que se va a realizar en la Plaza de Armas el día 11 a partir de las 9. En referencia a la primera parte del componente, lo que es el expediente, en cada uno de nuestras juntas directivas va a traer todos sus instrumentos, ¿no? Sean sus actas, sean sus verificables, imágenes, fotografías, de todas las actividades que ellos vienen realizando, ¿no? Entonces, en la parte del componente de calificación, lo que es la exposición, ahí cada uno de ellos va a tener que desenvolverse, va a tener que
explicar de mejor forma de cómo vienen ellos realizando esos trabajos, ¿no? Sé que hay todavía deficiencias, hay HAS que han trabajado bastante bien, entonces ese día nos estarán demostrando también ellos todas estas actividades, todo ese empeño que le han puesto en cada una de sus comunidades. Y bueno, coméntanos cuántas HAS tenemos en el distrito de Chalhuahuacho y cuántos de ellos ya confirmaron su participación para el día de mañana. En el distrito de Chalhuahuacho tenemos 64 HAS, ¿no? Pero de ellos ahorita estamos confirmando ya alrededor de 15 participantes, entonces todavía quedan otras HAS que no han confirmado su participación. Entiendo que hay una también mala información por parte de algunos buenos amigos, vamos a decirlo, ¿no? De que están tergiversando nuestras actividades, ¿no? De que no se van a realizar todo ello, ¿no? Entonces hay ese temor también por parte de ellos y bueno, a última hora están desistiendo algunos, entonces agradecería también pues no a sus compañeros que malinforman a la población, quizás no sé cuál será la intención que tienen de repente de que no se realicen estas actividades que ya se han programado con anterioridad, ¿no? Entonces yo pienso que esta actividad más que todo es con la finalidad de realzar y también hacer de conocimiento a la población en general del trabajo que se hace en cada una de las comunidades. No solamente pienso que es el ámbito urbano, el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Es el ámbito rural también, y en el ámbito rural hay juntas administradoras, hay personas que pues se desenvuelven, que ponen ese entusiasmo, que ponen de repente esas ganas para poder también ellos garantizar un agua apta para consumo humano en cada una de sus comunidades, ¿no? Entonces, puedo mencionar a las comunidades, por ejemplo, está Patabamba, Chila, Minascuchu, está Carampa, está Chumille, Colpayo, los compañeros de Chayachaya, Cayarani, Encopampa, Cuchuachu, Llamahuiri, Chijñahui, Chuicuni Alto, también están los compañeros de Queuña con sus diferentes sectores que están participando, entonces hay buena de repente participación, hubiésemos querido que sea la totalidad, pero se tiene que empezar por algo, ¿no? Y es nuestro primer concurso y esperamos que en los años venideros sigan realizándose de repente ese tipo de actividades. Gabriel, buenos días, te saluda César Loaiza. Gabriel, coméntame, durante este tiempo que vas viendo ese tema de los HAS, ¿cuáles son los principales retos que se presentan para las juntas administrativas de, en este caso, pues, de saneamiento en nuestro distrito de Chalhuahuacho? Dentro de los retos, pienso que todavía nos queda bastante brecha en referencia a lo que es, pues, la prestación del saneamiento en sí, ¿no? Porque muchas de nuestras comunidades todavía nos faltan lo que es las unidades básicas de saneamiento, los baños, ¿no? Entonces, tenemos agua, pero en una población, por decir, ¿no?, de 30 habitantes, un proyecto ha abarcado de repente a 20 o de repente 15 personas, pero el resto todavía queda, ¿no? Entonces, asimismo tenemos proyectos de saneamiento básico que ya pues a la fecha el mismo gobierno regional está financiando, pero todavía no se concretiza, ¿no? Tengo la oportunidad de repente de poder trabajar en esta institución de la municipalidad, 2 años, pero hay proyectos que de diferentes comunidades que hasta ahora no se han concretado, ¿no? Entonces, a nosotros también como responsables de ATM nos pone de repente un poco de dificultad, porque tampoco nosotros no podemos hacer mucha inversión en comunidades donde ya están seleccionadas para poder hacer intervenidas, ¿no? Entonces, la brecha más grande ahorita es de repente esa la calidad de prestación en saneamiento, ¿no? Asimismo, queda también podríamos decir una deuda pendiente en referencia a lo que es la retribución económica, ¿no? Se trata de repente de hacer sostenible cualquier proyecto de saneamiento, cualquier emprendimiento que se haga en referencia a agua y saneamiento, pero lamentablemente no hay también esa parte de retribución económica como lo que es la cuota familiar en cada una de nuestras comunidades, ¿no? Es una brecha muy grande que podría decirlo yo, pues a nivel de Chalhuahuacho solamente 5 o 6 comunidades
pagan su retribución su retribución económica, pero el resto no paga, prácticamente no le interesa de repente hacer esa sostenibilidad de cada uno de sus proyectos de saneamiento, ¿no? Entonces ahí también tenemos una bastante brecha donde cada uno de nuestros directivos a veces tienen que pelearse, ¿no? Con las mismas autoridades comunales, con los mismos compañeros de las comunidades, pero no hay de repente todavía esa predisposición de poder colaborar con cada una de sus HAS, ¿no? Pero sin embargo somos los primeros en quejarnos, ¿no? De que no hay agua, no sé, hay averías, hay rupturas. Entonces no se está dando de repente la adecuada prestación, también por falta de repente de interés de parte de los comuneros y cada una de sus autoridades. Y las juntas directivas comunales están apoyando a las HAS, porque mira, este tema de prestación de servicios de agua, así sea entubada, requiere pues el trabajo de por lo menos ahí gasfiteros, pero inversión en comprar tuberías, caños, instalar de repente un lavadero o hacer llegar nomás hasta tu domicilio agua. Es un trabajo que demanda inversión y que demanda también pues de repente el servicio de técnicos, y yo creo que las juntas directivas de las diferentes comunidades deben brindar el soporte, el apoyo a las HAS para que se pueda juntar pues estas cuotas familiares, estos pagos por el servicio de agua en los domicilios. Sí, como mencioné, todavía no hay, digamos, una buena articulación, no solamente entre la junta directiva, sino también entre la junta directiva y sus autoridades de cada una de las comunidades. A veces nuestros dirigentes, a veces nuestras autoridades comunales, cada uno anda por su cuenta, ¿no? Pero dejamos, como quien dice, también puedo mencionar que pasa de repente en muchas municipalidades de que las áreas técnicas municipales, al igual que las HAS, no se les toman en cuenta, ¿no? Y son pues de repente el reflejo de repente de que no hay una adecuada prestación, ¿no? Entonces entiendo de que cada organización de repente es independiente, ¿no? Pero qué mejor aún sería que cada una de estas organizaciones articule de mejor forma, trabaje de manera coordinada para que pueda garantizar un agua de repente de calidad, ¿no? Entonces, nosotros desde la oficina del ATM siempre hemos venido articulando, trabajando con diferentes instituciones, ya sea de repente salud, programa país, la misma empresa minera Las Bambas, aparte con el área de medio ambiente, lo que es de repente también la dirección de vivienda, entre otros. Entonces, desde nuestra entidad siempre hemos tratado de articular, pero siempre tenemos trabas en las diferentes comunidades, ¿no? Por decir, hay comunidades en que de repente no se quiere que se haga nada, ¿no? Pero sin embargo, estamos reclamando, ¿no? O sea, no quieren la intervención de ninguna autoridad o de repente de ningún proyecto que no sea en su totalidad, pero sin embargo todavía se tienen índices de anemia, desnutrición, por falta también de repente de conciencia de cada una de sus autoridades, que pues no sé, de repente algunos buscan un beneficio particular y traban también algunos proyectos que se quieren hacer, de repente no proyectos grandes, de repente desde nuestra oficina también hemos tenido esos impases, ¿no? De que queremos mejorar un reservorio, queremos instalar un sistema de exploración, pero sin embargo las autoridades comunales se oponen de repente a esa actividad, ¿no? Nos dicen, no, tienes que intervenir uno nuevo, si no intervengas. Pero mientras tanto, o sea, estamos esperando un proyecto de 3 años, 4 años, pero sin embargo nuestra comunidad sigue tomando agua de pésima calidad, ¿no? Entonces, ahí también tiene que haber un trabajo de repente articulado entre la autoridad comunal y la junta directiva, ¿no? Son organizaciones diferentes, distintas, cada uno cumple su función, pero pienso que ahí también falta lo que es la coordinación entre cada una de sus autoridades, ¿no? Entonces, ahí yo puedo decir, hay comunidades que sí, ¿no? Nos han respondido bien. Autoridad comunal y autoridades de la HAS trabajan de manera coordinada y articular, y el día viernes supongo que vamos a estar viendo también y haciendo partícipe cada una de esas autoridades en este concurso que estamos organizando nosotros desde nuestra municipalidad.
Claro, muy bien, Gabriel. Es importante lo que mencionas, y es que la lucha contra la anemia, contra la desnutrición, no solamente se trata pues de darle alimentación, de hacerle comer todo lo que podamos a nuestro hijo. Si es que él consume agua de mala calidad, no hay el tema de higiene por tener de repente agua que no es potabilizada, todo lo que ha consumido no le va a servir de nada, porque se vienen ahí pues las enfermedades, en este caso pues estomacales, que generan también pues pérdida de peso en nuestros niños, genera pues también que no estén bien nutridos. Es importante el tema de potabilizar el agua, sí es importante, y esto lo deben saber nuestros, en este caso pues nuestros dirigentes, nuestros presidentes comunales. O sea, no podemos negar estos proyectos que la municipalidad pretende hacer dentro de una comunidad. Si ya cuenta esta comunidad con una infraestructura, ya cuenta y se le está diciendo que se va a apoyar en ese proyecto y se niegan, pues estamos haciendo un daño a nuestros pobladores. Entonces, ojalá que estas cosas se puedan mejorar. Gabriel, reitera por favor la invitación para la feria que se va a desarrollar muy pronto en el distrito de Chalhuahuacho con nuestros amigos de las juntas administrativas del agua. Sí, de repente también hay que hacer un poquito de alcance, ¿no? No solamente autoridades, no solamente de repente las presidentes de HAS, debemos pensar en un agua potable, ¿no? Un agua entubada. Debemos pensar en la calidad de agua que vamos a tomar, ¿no? Y entonces, para esa calidad de agua tiene que también ir acompañado de la cloración, acompañado de la limpieza, de la desinfección de cada uno de sus componentes. Es lamentable a veces cuando nosotros convocamos a cualquier actividad, solamente un presidente, 2, 3, 4 compañeros de la HAS nos acompañan, pero sin embargo son todos los que de repente se benefician de este servicio, ¿no? Entonces, pienso que también cada uno de nuestros compañeros de las diferentes comunidades tiene que ser partícipe también, ¿no? Y más ahora, por ejemplo, en estos tiempos, hasta las sequías ya nos están aquejándonos, ¿no? En cada una de nuestras comunidades. Entonces, para eso también tiene que haber un trabajo desde nuestras HAS, desde nuestras comunidades, de seguir pues haciendo la siembra y cosecha de nuestras fuentes de agua, ¿no? Entonces, creo que el trabajo articulado, el trabajo coordinado entre las autoridades, entre las instituciones, van a traer mejores resultados, ¿no? Entonces, en ese entender, agradecido siempre yo por el espacio que me brindan, por el espacio que nos dan cada vez que de repente lo solicitamos a la emisora radial, y pues para el día viernes, compañeros de las diferentes HAS, ya Pangonaca, Villarifania, Cayanquis, Mincastaña, Cayanquis, o aquí en Conaca ya Sumachtaña, Alistayanqui, Mataps, Achataps, Vestimentaps, ya Sumachta de repente presentación de la Nequichispach, Ginayatak de repente documento con atrapas, ya está alguien Chaninchascaña Cachan. Entonces ya hay viernes Punchana Tuparizo a partir de las 8 horas de la mañana en la Plaza de Armas de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Gabriel, un abrazo muy grande para usted. Estuvo con nosotros Gabriel Vargas, responsable del área técnica municipal. Están encabezando ellos este proceso para desarrollar esta feria de las juntas administradoras del servicio de saneamiento. Vamos a irnos hasta Tambobamba con Aquiles Abarca en unos instantes. Estuvo llamando hace un ratito. Vamos a irnos en unos instantes con Aquiles Abarca. Bueno, mientras tanto, vamos con información. Ya está listo Aquiles Abarca, nos dicen desde Tambobamba. Aquiles, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Muy buenos días, mis queridos amigos de Radio Surfuy. Bueno, como de costumbre siempre hay novedades aquí en Tambobamba, mis queridos amigos. Recordando pues hoy día 10 de noviembre, día del libro y las bibliotecas escolares. Mientras más leemos, aprendemos nuevas palabras, aprendemos lo que sucede en otras partes del mundo, ejercitamos nuestra imaginación y nuestros pensamientos, mis queridos paisanos, amigos, así que hay que leer siempre un texto, un libro. Toda escritura es buena, no hay una escritura mala, mis queridos amigos. ¿No le parece, mis queridos amigos de Radio Surfuy? Claro que sí. Así es. Así es. El día martes, antes de ayer, martes 8 del presente mes, en horas de tarde, una camioneta de Electro Sur de la oficina de aquí de Tambobamba lo
atropelló pues a un niño de 4 añitos aquí en calle Amauta. Sufrió fractura de uno de los piecitos. Bueno, después de un par de horas lo evacuaron a la ciudad del Cusco. El niño se encuentra actualmente internado en una clínica del Cusco y lo van a hacer su operación el día de hoy al niñito. Bueno, pues pronto que se recupere. Está con su mamá se llama, es de nombre Roxana Camero Noriega, ¿no? Y el niño, pues, según las indagaciones que lo hacemos, bueno, salió de su tienda corriendo a la calle, se estrelló contra la camioneta. En este caso, pues, creo que tienen que conversar bien con el conductor de la camioneta y tanto, pues, con los papás del niño, para que puedan arreglar de buena forma y ayudar a apoyar económicamente también para su tratamiento, para su operación del niño. Son novedades aquí en Tamobamba, queridos amigos. Es todo por el momento. Bueno, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Muy buenos días. Don Aquiles, no se vaya todavía. ¿Cómo va? ¿Usted sabe si hay algún tipo de acción que estén desarrollando desde las gerencias de la municipalidad, de repente por ahí, de repente desde el gobierno regional para, en este caso, mitigar las consecuencias de esta sequía, don Aquiles? ¿Hay algún trabajo que está haciéndose dentro de la población para tratar de salvar algunos cultivos? Bueno, no tengo conocimiento de ninguna institución, solamente el día domingo por la tarde, bueno, se organizaron pues los barrios, los 5 barrios, encabezados por barrios Pampaña, acá en Tamobamba. Entraron pues a un socavón de nombre Huácar a sacar agua, ¿no? Ya habíamos comentado, y el agüita pues sacaron de adentro del socavón y lo llevan pues a diferentes manantiales, y antes pues era una coincidencia que cuando entraron por la tarde llovía, y sacaron también a uno de los santos de procesión y lo ha hecho pasear pues en la mayoría de las calles, bueno, pidiendo al alto señor agua. Los niños gritaban, se dice Keulia, no Keulia Sunchis, Keulia Cochamantas para Lyoxemon, Keulia Cochamantas para Lyoxemon, es el cántico que acostumbraban los niños antes y ahora también bonito, conjuntamente con la procesión, pues los niños gritando, andaban por las calles. Aquí en Tamobamba son costumbres, son tradiciones prácticamente que cada pueblo tiene, mis queridos amigos. Vuelvo a repetir que no tengo conocimiento, si algo están haciendo alguna gestión, no sé de parte de la municipalidad, mucho menos de la subregión, mis queridos amigos. Muy bien, ojalá se pueda mitigar este tema de la sequía. Según pronósticos del Senami, no habría lluvias durante el mes de noviembre, por lo menos. Esto es lo que está pronosticando el Senami. Esperemos que se esté equivocando. Sin embargo, no es cuestión pues de solo ir rezando o estar. Yo sé que la fe mueve montañas, podemos rezar y pedir al Alto Divino, a nuestra Pachamama, pero también yo creo que ya es hora de que tanto el Ministerio de Agricultura, nuestros amigos de las diferentes municipalidades, tomen acciones para tratar de mitigar este golpe que está dando pues esta sequía, don Aquiles. Correcto, amigo César, sí pues, porque parece que uno de estos días va a haber una reunión, una asamblea general en Andahuaylas para que declaren de emergencia por la sequía, no a nivel nacional, o sea que para que declaren de emergencia a la provincia de Andahuaylas. Pero también uno de los periodistas de Andahuaylas ha manifestado, ha comunicado acá a Tamobamba de que no debería ser así, a pesar que es andahuelino. El periodista dijo de que debería declararse de emergencia
las 7 provincias de Apurímac. Es lo que ha manifestado, qué buen gesto. Bueno, pues muchas veces pues cada panadero lleva su pan, bueno, a su horno, ¿no? No debe ser así, sino que debería ser en forma conjunta, de repente algún reclamo o alguna lucha o alguna petición, de esa manera pues beneficiarnos también el resto de las provincias. ¿Y dónde se quedaría, pues, por ejemplo, las provincias altas como Antabamba, Grau y Cotabambas? No, porque no solamente Andahuelas. Así que no sé si los dirigentes, a nivel de la provincia de Cotabambas, viajarán a esta reunión, ¿qué será? Porque allí deberían de viajar y plantear también, pues, no solo que se declare pues, emergencia Andahuelas, que sea pues las 7 provincias, ¿no le parece, amigo César? Sería bueno que viajen los dirigentes de cada distrito, y mucho mejor sería tal vez acompañado siquiera de un regidor de las municipalidades, de los distritos, si no tienen tiempo, si no disponen de tiempo los alcaldes titulares, o siquiera el teniente alcalde, algún regidor debería acompañar a los dirigentes, son nuestra sugerencia prácticamente desde Radio Surge Las Bambas, mi querido amigo César. Y es un tema importante también, don Aquiles, que se comience a administrar de mejor manera los ojos de agua que tengamos dentro de nuestra provincia de Cotabambas, ¿no? Entonces, de repente por ahí proteger un poco más los manantiales, proteger un poco más el afluente del río, porque quizás haya productores que estén cerca en este caso, pues, a el río, digamos, y puedan sacar agua con motobomba para poder salvar de alguna manera sus cultivos, pero también hay que pensar en todas las personas, en todos nuestros agricultores que están en la parte alta donde quizás no haya mucha agua, ¿no? Entonces hay que ver cómo se administra este poco recurso que está quedando, porque la sequía está afectando bastante fuerte y los que también están sufriendo son nuestros ganados. Lamentablemente estamos viendo también a través de redes sociales cómo hay la muerte de ovinos en Progreso, en el lado de Conchacota, una laguna que se está secando ya prácticamente al 100% y está generando pues desabastecimiento de agua. En ese entender creo que es importante que nuestros amigos en las diferentes de las diferentes comunidades puedan pensar en cómo administrar de manera correcta nuestras fuentes de agua. Así es, amigos César, porque aquí en Tamobamba, por ejemplo, agua para consumo humano, agua potable, por ejemplo, para ayer el reservorio central se había secado. O sea, que quiere decir que, pero el agua no ha secado del ojo principal. Entra al reservorio. ¿Qué ha pasado en el reservorio? Se ha hecho un agujero, por ahí ha hecho su desfogue. No, es otra cosa que los conciudadanos, algunos, aprovechan en la noche, toda la noche lo sueltan agua para regar sus chacras, sus huertas, sus jardines. Entonces tiene que vaciarse pues el reservorio, y para de día no hay agua en Tamobamba. Habiendo buena cantidad de agua para consumo humano, de acá de Parcapugio está más o menos el río de Palcaro, Tamobamba, arriba más o menos de la altura de la rinconada de la comunidad de Llanac, al fondo, de ahí de una roca sale agua, buena cantidad, está captado pues para consumo humano, para agua potable, para Tamobamba. Y nunca no se ha secado el reservorio, pero esta vez yo pienso de que seguro en la noche ya varias personas, como está secándose también las plantitas, todo, lo han sacado para regar, y bueno, se ha vaciado, pues no lo ha llenado pues como de costumbre el reservorio, y ayer no había agua en Tamobamba, amigo César. A veces hay gente que quieren para uno nomás y no piensan en el resto, no piensan en los vecinos, no piensan en los conciudadanos.
No debe ser así, porque uno nomás quiere cualquier cosa y el resto no pensamos, porque el pensamiento, el bien tiene que ser para todos también, pues ¿no le parece, amigo César? Claro que sí, por eso es que digo, ¿no? Es importante que se organicen para administrar de manera correcta el uso del agua, eso es importante. Muy bien, don Aquiles, le agradecemos por el tiempo que nos ha brindado aquí a Radio Surfui, estamos en contacto más adelante. Muy buenos días, mis queridos amigos. Buenos días. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Bueno, vámonos de inmediato con los deportes. Sami Canales ya está lista con los deportes. Antes, ¿no? Es importante, amigos. Bueno, o sea, finalmente el Estado, podemos pedir la declaratoria de emergencia a la agricultura en la zona sur del país. Pero hasta el momento no vemos, pues, de repente ahí la presencia del Ministerio de Agricultura. ¿Qué está haciendo con esta sequía? ¿No? Entonces, por favor, si no hay acción por parte del Estado, tiene que haber acción por parte de los agricultores. Ver cómo nos organizamos para poder regar, por lo menos tratar de llevar agua a nuestras plantas. ¿Cómo podemos organizarnos y ayudarnos entre los agricultores para evitar y salvar nuestros cultivos, evitar de que caiga pues todo lo que el esfuerzo que hemos hecho en el momento de sembrar? La hora nacional, 8:14. Vámonos al contacto telefónico. Ya está lista Sami Canales con los deportes a esta hora de la mañana. Vamos al plano deportivo. Sami, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días a toda nuestra linda audiencia. Sean bienvenidos a una nueva jornada informativa del acontecer deportivo. Así que, amigos, vamos con la cuenta regresiva, pues hoy, 10 de noviembre del 2022, faltan exactamente 10 días para el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. Amigos, les cuento que Melgar derrotó 1-0 a Alianza Lima en la primera final. Cerrarán la llave en Matute. En el primer tiempo, los locales tuvieron algunas llegadas por medio de Bernardo Cuesta, quien estrelló su disparo en el travesaño. En la segunda mitad fueron los visitantes que tuvieron algunos acercamientos al arco de Carlos Cáceda, pero la paridad se rompió a los 75 minutos cuando Kenji Cabrera mandó un centro venenoso al área y que en su intento de despejar el esférico, Jordi Vilches terminó empujándolo en la propia puerta con un autogol. El conjunto de Pablo Lavallense quedará con el título nacional si gana o empata por cualquier marcador en el segundo partido, que afrontará en condición de visitante este sábado 12. En caso de perder por un tanto de diferencia, con lo cual el global quedaría empatado, se procederá a una tanda de penales para determinar al ganador de esta definición. Amigos, les cuento también que el amistoso Perú versus Bolivia cambió de sede y ahora se jugará en territorio peruano, pues el conflicto social que se vive en este país vecino, motivó el cambio de escenario del segundo amistoso de noviembre para el equipo de Juan Reynoso. El nuevo escenario del choque será el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, programado para este sábado 19 de noviembre. Y también les cuento, amigos, que en un partidazo Manchester City venció 2-0 a Chelsea y clasificó a la siguiente ronda de la Copa de la Liga 2022-23. Richard Marres y Julián Álvarez anotaron los tantos que le permitió al Manchester clasificar a la cuarta ronda del torneo. Haaland se quedó en el banco. También les cuento, amigos, que River Plate le ganó 4-3 a Colo-Colo por amistoso internacional, pues el estadio de Sausalito vivió una lluvia de goles producto de la remontada de ambos clubes. Al final el millonario se quedó con el triunfo. Y les cuento también, amigos, que Perú se corona campeón panamericano escolar de ajedrez 2022. Los ajedrecistas nacionales lograron 7 medallas de oro, 7 de plata y 5 de cobre. La delegación peruana de ajedrez escolar dejó en alto el nombre de nuestro país en esta oportunidad con 19 medallas en el 11º campeonato panamericano escolar de ajedrez. El equipo estuvo conformado por jóvenes ajedrecistas de varias
varias regiones como Apurímac, Ayacucho, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Lima y Piura. Y en otras informaciones también les cuento, amigos, que Rommel Palomino, el campeón de la edición 50 de los Caminos del Inca, se prepara para Campeonato Nacional de Rally. El piloto aseguró que tiene pensado recorrer rutas en el extranjero. Ecuador, Argentina y España serían algunos de los países en mente para su preparación. Rommel Palomino y su copiloto Guillermo Sierra estarán corriendo en la fecha final del Campeonato Nacional de Rally, que se realizará este próximo 7 de diciembre. Y amigos, vamos con la agenda deportiva para hoy, jueves 10 de noviembre. Les cuento que todo iniciará a las 12:30 cuando la Juventus visite a Hellas Verona en una jornada más de la Serie A de Italia. Asimismo, a la 1 de la tarde, Celta de Vigo con nuestro compatriota Renato Tapia visitará a Rayo Vallecano en la Liga Santander. Mientras tanto, otro peruano tendrá acción, es Marco López, que junto al Feyenoord quiere seguir por la senda del triunfo al recibir a Cambuur por la Eredivisie. La cita está pactada y dada para las 2 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, Manchester United quiere volver a las celebraciones al recibir en Old Trafford con Aston Villa. Finalmente, cerrando la jornada, Real Madrid quiere recuperar la punta de la Liga al recibir a Cádiz en el Santiago Bernabéu desde las 3:30 de la tarde. Y bien, amigos, con esta información cerramos la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por la atención. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Sami, por la información. Muy buenos días. Hasta mañana. Importante la información deportiva. Nos vamos a ir en unos instantes con las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. 8:20. Muy bien, es importante. A ver, sobre este tema de la sequía, es hora de que nuestros presidentes comunales de toda la provincia de Cotabambas, nuestras autoridades, comiencen a trabajar en cómo podemos llegar a regar nuestros cultivos. No siempre debe haber ojos de agua, debe haber por ahí todavía remanentes de agua. ¿Cómo lo administramos de manera correcta para poder regar nuestros cultivos y salvar nuestra campaña agrícola de este año 2022? Lamentablemente, muchas veces vamos a gestionar que se declare en emergencia la agricultura y todo eso, pero eso pues no va a salvar nuestros cultivos. Ahorita lo que necesitamos es agua, lo que se necesita es que nuestros agricultores se organicen y comiencen a administrar de manera correcta pues el uso del agua. Esto es importante. Entonces, un trabajo que debería partir por parte de nuestros presidentes comunales y autoridades con la finalidad de salvar nuestra campaña agrícola. Si vamos a pedir al Estado que nos acuda en este momento, es como esperar que llegue la urea que tanto ha prometido el Estado, hasta ahora no llega. Entonces es hora de que tomemos acción como ciudadanos, como agricultores, empecemos a trabajar y nosotros mismos salvar nuestros cultivos de manera organizada, organizándonos en las comunidades, organizándonos con nuestras autoridades con la finalidad de poder regar nuestros terrenos. 8:21. Vámonos de inmediato con Gonzalo Huirce. Tiene ahí las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. Adelante, Gonzalo, buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Hernán. Buenos días también a todos los oyentes del informativo Huillarico y también a los que están conectados a través del Facebook, el fanpage de Radio Surfu. Y tenemos ya las portadas de los principales diarios de nuestro país. Vamos a iniciar con el diario El Pregón, diario de Apurímac. Roban iglesia San Nicolás. Delincuentes sin identificar robaron objetos de valor de la iglesia San Nicolás Tolentino de Mollebamba en la provincia de Antabamba. El diario Chasqui también nos presenta una similar portada también. Y muy aparte del robo, nos dice: sequía afecta agricultura en Apurímac. Agricultores piden declaratoria de emergencia por déficit hídrico. Lamentablemente, pues todavía las lluvias no llegan y los agricultores ya muestran su preocupación por sus cultivos. Tenemos aquí, por supuesto, agricultores de la región Apurímac piden declaración de emergencia por déficit hídrico que afectan principalmente a las zonas altoandinas de la región. Tenemos también las portadas del diario El Trome. Policía mata a ratero a balazos.
Suboficial ofreció su laptop por internet y delincuentes se hicieron pasar como clientes, nos dice el diario El Trome. Continuamos con más portadas el día de hoy, 10 de noviembre del 2022. Pese a que la blanquirroja no jugará el Mundial, vuelan televisores por Qatar. Venta de televisores ha crecido 25% a pocos días que inicie la fiesta del fútbol. Peruanos prefieren llevar a casa pantallas gigantes de 55, 65 y 77 pulgadas. Tenemos la portada del diario El Popular. Un balazo por ladrón. No pensaron que robaba a policía de Franco. 3 sujetos interceptaron a gente para despojarlo de laptop y dinero, pero este sacó su arma cuando lo encañonaron. Sus cómplices quedaron heridos, nos dice. El diario Perú 21 también tiene el día de hoy una portada. Defienden sus fueros. Presidente del Congreso, José Williams, le responde al premier que es improcedente su pedido de cuestión de confianza. Vamos con el diario Gestión. Indecopi envió a la PCM proyecto para cambiar la ley concursal. Desde la entidad aseguran que te harán cambios esenciales y que resolverán el proceso concursal de DOERUM en pocos meses. También explican que ya han habido 500 denuncias relacionadas a la norma que limita la tercerización laboral. Estamos con las portadas hoy, 10 de noviembre del 2022, y es turno del diario El Correo. Portazo en la cara, nos dice. Congreso responde al gobierno que su cuestión de confianza no es atendible. Titular del Legislativo, José Williams, remite un oficio al jefe de gabinete, Aníbal Torres, en el que le recuerda que dicho instrumento es solo para asuntos que son de competencia del Ejecutivo. El presidente del Parlamento también exhorta al premier a respetar la separación de poderes, asimismo acusa de injerencia desde el gobierno y la pretensión de cerrar el Congreso. Diario El Comercio. Congreso responde a Aníbal Torres que no es atendible su pedido de confianza. José Williams explicó que el Ejecutivo hizo alusión a unas competencias exclusivas del Legislativo al buscar que se priorizara debate de proyecto de ley. Tenemos también la portada del diario La República, que también con este tema de la cuestión de confianza y de respuesta que ha dado el Congreso, ¿no? Congreso no atenderá pedido del gobierno para convocar al Pleno y debatir derogatoria de la ley de cuestión de confianza. El titular del Parlamento, José Williams, respondió al Ejecutivo que pretendía hacer cuestión de confianza por temas que son de competencia exclusiva del Legislativo. Eso es lo que nos trae el diario La República. El diario Expreso, Congreso ingenuo, dice, Pedro Castillo y Aníbal Torres quieren cerrar el Parlamento ilegalmente. Por puesta de mano, el gobierno le gana a la iniciativa a los congresistas incautos y emplea la estrategia igual que el lagarto Vizcarra, parlamentarios entre la espada y la pared. Tenemos también el diario Exitosa, dice, el Congreso le dice no a cuestión de confianza. Y el diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario, nos dice, gobierno capacitará a docentes y brindará acceso a posgrados. Van a dar facilidades para que cursen maestrías y doctorados en el extranjero y promulga leyes que benefician a los maestros y personal del sector. Tenemos también la portada, por supuesto, de los diarios deportivos, y el Depor nos dice, dominó y ganó. Con el aliento de su gente, Melgar se impuso en Arequipa y sacó ventaja en la final. Todo se define el día sábado en Matute, donde Alianza llega obligado a ganar, mientras que el León le basta el empate para gritar campeón, ¿no? El diario Todo Sport también, un titular similar, Melgar gana el primer tiempo, dice, vencieron 1-0 a Alianza Lima. Ahora, lo que yo no sé es si le alcanzará al Melgar de Arequipa este gol para ir a Matute a conseguir el campeonato. Hubiera sido bueno un 2-0, pero bueno, las condiciones se dieron así y Melgar de Arequipa le ganó 1-0 en la Ciudad Blanca al equipo íntimo. Muy bien, Hernán, César, esas son las portadas de los principales diarios hoy, 10 de noviembre del 2022. Nosotros, desde luego, nos reencontramos mañana para más información aquí en el Informativo Villaricui. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la información. Te agradecemos, estaremos en contacto el día de mañana. Muy buenos días. Un abrazo, amigos, cuídense.
8 de la mañana, 28 minutos. Nosotros llegando a la parte final del informativo Huillarico, y les agradecemos a todos ustedes por la información, en este caso que nos envían aquí al WhatsApp también, y por todo el acompañamiento que nos hacen a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. Nos escriben al WhatsApp, nos dicen: amigos de Radio Surfo, y hago de su conocimiento, durante 3 días con sede en Chalhuahuacho se llevará a efecto los Juegos Deportivos Magisteriales 2022. Muchísima atención. En sus diferentes disciplinas deportivas y categorías. Dicha actividad está organizado por en este caso por nuestros amigos del SUTEP distrital y provincial de Cotabambas. Los días programados para el desarrollo de estas actividades deportivas son el día 10 de noviembre, 11 de noviembre y 12 del presente mes. Se iniciará con un acto protocolar de inauguración con el desfile de las diferentes delegaciones deportivas de los 6 distritos. Deseamos mucha suerte a cada delegación y que viva la fiesta deportiva. Muchas gracias. Un abrazo muy grande al docente, al Amauta Clever Segarra. Muchas gracias por la información. Entonces se va a desarrollar estos juegos magisteriales, Hernán, que es importante para nuestros amigos, del SUTEP, para todos nuestros maestros de la provincia de Cotabambas. 10, 11 y 12 en el distrito de Chalhuahuacho se desarrollan los Juegos Magisteriales 2022. Desde el día de hoy, Desde el día de hoy. Vamos de inmediato, también tenemos comunicado desde Coyurqui. Así es, amigos oyentes, compartimos con ustedes esta información para el distrito de Coyurqui. Se comunica a todas las autoridades y población en general de todas las comunidades del distrito de Coyurqui que la oficina de la RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Abancay, estará en el distrito de Coyurqui por última vez. ¿Qué día? El 15 de noviembre en Coyurqui y el 16 de noviembre en Ñahuinlla, para que todas las personas que asistan puedan hacer el cambio de domicilio, nuevas inscripciones o caducidad de los documentos nacionales de identidad. Así es que, amigos oyentes, esto nos envía el Registro Civil de Coyurqui para poder compartir con todos ustedes. Así es que, amigos oyentes, el día 15 de noviembre en el distrito de Coyurqui y el 16 de noviembre en Ñahuinlla, para que ustedes puedan asistir y puedan hacer el respectivo trámite, tanto como cambio de domicilio, nuevas inscripciones o caducidad de sus documentos. Perfecto. Entonces, amigos, ya están convocados, ya hay este comunicado por parte de la RENIEC para que puedan apersonarse y hacer estos trámites correspondientes. Nosotros llegamos a la parte final del informativo Huillarico y estuvieron el día de hoy con ustedes César Loaiza, Lisbeth Saldívar en la dirección general, Sami Canales con las deportivas y Gonzalo Huirce en las primeras planas. Les decimos muchas gracias por su atención. Nos reencontramos el día de mañana. Muy buenos días, permiso. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico.